aquí de regreso con nuestro especialista en temas populares. Mi querido Sergio Almazán, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto saludarlos. Bienvenido, amigo. Bienvenido, papacito, se me olvida. Bienvenido, Bienvenido. papacito. Gracias Vamos a agarrar ustedes. chisme otra vez. Otra vez, sí, un poco de chisme, pero sobre todo un chisme que tiene que ver con nuestra cultura. Ok. Sí, Creo que lo que porque resulta no es interesante. chisme. No, porque si me hay- encantaría todo hacer la esto es diferencia. veracidad, ¿eh? Exacto. Sí, Esto sí más hay bien es como investigación. cultura, como historia, como recordarnos de dónde venimos, quiénes son, ¿no? A ver, acabas de decir algo muy importante. Yo creo que lo que nos heredan los personajes de nuestra cultura popular, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que es el gran cine de esa época de oro, es que nos heredan quiénes somos hoy día como cultura. A ustedes seguramente les ha pasado que han viajado y que cuando van a otro país les dicen, oye, la vecindad del Chavo del Ocho. Claro. Ah, claro, Claro. tú eres de donde es Pedro Infante. Claro. O sea, son nuestros grandes Íconos. exportadores, ¿no? Exportan una cultura y una manera ¿Cómo de ser. podríamos hacer para que no ahora los millennials y lo que platicábamos la vez pasada, que todos estos Sí. chavitos de pronto no saben quién es Pedro Infante? Y me quedé pensando en eso. Claro, es que a mí, por ejemplo, ¿quién me lo enseñó? Mi abuela. Tu abuela. Mi abuela, me sentaba yo con ella a ver la televisión, a ver las películas de Pedro. Claro. Ahorita tal vez las abuelas no se sientan... ¿Por qué podemos ahora dice hacer el gobierno para...? que los cuide, ¿no? Sí, bueno. Bueno, entonces a Bueno, lo mejor sí, van a bueno, ver las pues, películas. a lo mejor ahora que van a ver ser las nanas, películas, ¿verdad? claro. Pero, a ver, creo que también no podemos aferrarnos a las nostalgias. Exacto. Creo que también debemos de darle paso a este nuevo tiempo. A lo que el tema es que temo que no estemos construyendo personajes para los siguientes 50 años. Que todo es tan rápido, tan efímero. A ver, leía sobre una de las películas de Pedro Infante, la que menos duró en cartelera duró 5 semanas. Wow. Ya Fíjate. es mucho. Hoy en día, Si si una película resisten el mexicana, fin de semana, Ya ¿no? es- O sea, si resisten es el un fin de éxito. semana, ya es un éxito. Cierto. Decimos, ¿Sí? no, pues, o sea, tiene mucho éxito, ya lleva 2 semanas. Y la que menos, pero claro, no nos llegaban películas del Del extranjero. extranjero. Consumíamos eh, más lo nacional. se consumía éramos más más lo patriotas. Exacto, había la nacionalistas. construcción del nacionalismo y sobre todo tampoco la tecnología y la rapidez para llegar las cosas era tan importante Y además o tan hacíamos rápido, cosas ¿no? muy buenas, Sergio. El cine Yo de oro no era, dudo, era muy bueno. Pero fíjate, yo creo que solamente en la época de los 70, en el periodo del cine de ficheras, creo que no fue el mejor cine, Claro. ¿no? Pero en general México es reconocido en el mundo y si no, vean ahora el caso de Roma. Sí. México es reconocido en el mundo por 2 cosas. Su cine, bueno, sumaría 3. Su cine, sus artistas plásticos, el muralismo mexicano. Cierto. Está en el mundo. O sea, cuando viene gente dice, ¿dónde podemos ver los murales de Diego Rivera? Exacto. Frida Claro. Kahlo es objeto de Claro, exportación claro. y de culto ¿Qué importantísimo. otra cosa que tú Y la sepas música. de Pedro Infante? A ver, seguro que no sabían. A ver, cuéntanos. Ustedes no veían a Pedro Infante. Había un truco con él, A ver. que él cojeaba. Ah, Nunca caray. lo vieron cojear, ¿verdad? No, Bueno, no. tenía 4 centímetros más sus zapatos de tacón uno que otro. ¿Por qué? Porque él a los 12 años tuvo poliomielitis. Entonces quedó afectado de la mitad del cuerpo. Y desde que empiezan las películas, ya trae ese Sí, taconcito. bueno, no, se lo recomienda ¿Quién? uno de los directores, Ismael Rodríguez, le dice, ¿sabes qué? Porque siempre lo que hacían es que hacían un medio shot, es decir, de la cintura hacia arriba, Ajá. para que no se viera tanto este movimiento disparejo de su cuerpo. Y él le dice, ¿y por qué no has probado con un tacón disparejo? Ah, Y él no caray. sabe qué es eso, y entonces le ponen un tacón más alto a sus zapatos Y se empareja todo el y se asunto. empareja el asunto. Y le cambiaron la Y vida. le cambia la autoestima, ¿eh? Claro, Fíjense claro. cómo- En hasta ese los- momento, o sea, a ver, decíamos antes de cada cuadro, quien muere limpio no ha sido humano, ¿no? Exacto. Todos llevamos un lunar. Sí. Y el caso de Pedro Infante, 2, es que siempre piensan y hablan de Pedro Infante como dicen, no, pues yo soy como Pedro Infante. Soy mujeriego y chupador. ajá, ¿no? ajá. Y Pedro Infante no tomaba. No. No tomaba porque cuando él tiene 23 años, muy joven, le detectan diabetes. Entonces le prohíben el alcohol absolutamente. Y él sí le da miedo perder la figura que es. Entonces, eso creo que le valió que Pedro Infante no cayera en vicios. Sus vicios eran las mujeres y era la música ranchera. Creo ¿Era que- romántico? muy romántico, muy querendón, pero sobre todo más bien que fue un hombre que a veces creo que
uno de los grandes consejos que un amigo y que ustedes seguramente lo conocieron, Carlos Monsiváis, me dio es: nunca te tomes en serio. No se tomaba. Y él no se tomaba en serio. Y entonces, ¿qué permitía? Permitía que lo viéramos, por ejemplo, en el cine, haciendo a un maestro con unas gafas de ese Claro, tamaño de se fondo de burlaba botella. de él. Se burlaba de él. Se burlaba Porque de él. además se sabía carismático, galán, ¿no? Entonces no importaba que saliera feo, o como en Los Tres Huastecos, ¿no? Donde interpreta a tres Ay, qué personajes distintos. maravillosa Que además película. eso, que ahorita estamos viendo imágenes justamente de las películas, miren, esa película deberíamos de tenerla en México de culto. Sí. ¿Y saben por qué? Porque Los Tres Huastecos en especial Ajá. es la primera película que se trabaja con una tecnología nueva para empatar a los tres personajes al mismo tiempo. Ah, claro. Esos son los finales de los 40. Ya para nosotros nos resulta de una obviedad, pero ustedes recuerden, bueno, son muy niños, pero recordarán el Chavo del Ocho, Sí, cuando claro, salía el Chapulín cariño. Colorado, Claro, lo que se hacían hacía chiquito, chiquito. veías toda la escenografía moverse, Claro. ¿no? Y estamos hablando ya en los 70. A finales de los 40 se logra hacer Lograron eso en el esto, cine. fíjate. Y con un personaje que logra, que ahí vemos los enormes registros de Pedro Infante. Sí. Tres personajes totalmente distintos. diferentes, cierto. Un sacerdote, un ranchero y un mujeriego. Sí, Ajá. ¿no? totalmente. Distinto. Entonces vemos y dos, es que supo evolucionar como evolucionaba la ciudad o el país. Él pasó de ser el campirano ranchero a ser el hombre de la ciudad, ¿no? Ya como hombre de la ciudad lo vemos como en esas imágenes en traje, ¿no? Ya a partir de las últimas 15 películas de las 57 que hizo, ya lo vemos como un hombre urbano. Sí. Ya es como nuestros abuelos que los veíamos regresar de trabajar y aunque fueran obreros, traían bombín y corbata. Fue ¿no? haciendo esa transición, Esa ese transición, paso. ¿no? Y eso me Como el parece de que cuento de hadas. Exacto. El Y eso me cuento de parece. hadas. Ya nos tenemos Ya. que. Oye, pero vamos a un corte y regresamos. Sí, Tú ya regresamos con me Sergio, por quieres favor. correr. No, No, no te oye. vas. No te vas. No, ¿verdad? Vamos a un corte y no, regresamos no, con no, más no. aquí a las 9 y otro poquito. Sí, ya, por eso se decía. Lo que uno cuenta en los cortes, qué bueno que eso no está pasando. No sale, ¿verdad? no, pero ¿verdad sale. que sí, Porque señora? además, ¿cómo se pueden malinterpretar las Sí. cosas, verdad? No, pues Eh, pregúntale Ya a ves lo que Goiri. pasó con Sergio Goiri. Pregúntale a Goiri, ¿verdad? Se No, malinterpretó. A ver, ¿será que se malinterpretó? Sí, no, él quiso decir Vamos a otra entrar en el cosa, chisme, le pero- estaba hablando de otra cosa. Pero bueno, en fin, Estaba hablando, sí, nosotros pero a nuestro asunto, con Exacto. Pedro Infante, ya su muerte. Su muerte, a ver, la muerte de Pedro Infante es una muerte muy temprana. Él tiene 40 años, va a cumplir en ese 1957, estaría por cumplir 41 años, con una carrera de 22 años. O sea, una carrera muy corta. René, yo te decía en el corte que Pedro Infante ha sobrevivido más muerto que vivo. Sí, por supuesto. O sea, hace 70 años que murió, ¿no? El año pasado, 60, el año antepasado se hubieran cumplido 100 años de su nacimiento. Es decir, el mito ha durado más que la vida de Pedro Del Infante. mismo. Sí, Mira, ¿no? y como podemos ver en las imágenes, No, y- paralizó el país su A muerte. ver, la muerte, además es muy curioso, porque hay que decirlo, muere el lunes 15 de abril, ustedes dicen, ay, eso que era Semana Santa. Cierto. O sea, muere como un Cristo. Claro. ¿No? O sea, hasta esta forma de morir de Pedro lo vuelve mítico. Exacto. Entonces, era Semana Santa, entre las 7:45 y las 8:15 de la mañana, es que se cae la avioneta que él viene tripulando, porque 4 años atrás había tenido la licencia como piloto, el piloto Cruz, como se le llamaba, 2947 era su cédula, y cae en Mérida. Él había ido a ver a Irma Dorantes, que era en ese momento, le había prometido Qué casarse dolor con ella. para Irma. Ya tenían un hijo y le había prometido una hija y ya le había prometido que se iban a casar. Entonces la fue a ver engañando a Lupita Torrentera, que era su mujer. Y por eso es que digo que la infidelidad, lo que menos importa es ser infiel, sino que seas mentiroso. Exacto. Mejor di la verdad, porque lo mismo ocurrió en el sismo del 85. Muchas esposas fueron a recoger en los hoteles Sí, reikis claro. Sus esposos. a sus esposos, que se habían quedado a trabajar toda la noche. No, estaba con una. Entonces, por eso es que creo que la infidelidad, el problema es que mientas. Exacto. Mejor di, pues, Acuerdos, tengo ganas ¿no? de... Acuerdos. Acuerdos, Siempre ¿no? son Acuerdos, acuerdos sí. y punto. Y aquí a Pedro Infante eso le ocurre. Entonces, entre casi las 8 de la mañana, se avisa, pero a ver, estamos hablando de la década de los 50. ¿Saben cómo se entera el mundo de la noticia?
se enteran hasta el día 16, un día atrás, y en un cable. Claro. Es que no hay internet, No hay. No había existen manera las de- comunicaciones. Y es cuando llega al Cuerpo de México. Estas imágenes que estamos viendo, la Ciudad de México para 1957 tenía 4.5 millones de habitantes, más o Nada. menos. Lo que hoy puede ser una unidad habitacional. Ajá. Entonces, sí, o sea, un poco para que dimensionen. No dijo una colonia, dijo No, una una unidad. unidad habitacional. Que es más Este, chica, pero tiene más gente. Exacto, y crece más hacia arriba. Tlatelolco. Bueno, Tlatelolco no llega a tantos, pero sí Iztapalapa. Entonces, una alcaldía, por decirlo, una alcaldía. Una alcaldía. Ecatepec, perdón, ya Exacto, sigamos, alguna de sigamos. esas. No, por ahí hay Eso menos es para porque que matan comparemos la cantidad de gente que había en la Ciudad de México en la década de los 50. Bueno, cerca de 1.9 millones fueron al despedirse. funeral de Pedro Infante, es decir, El 20. la mitad, Sí. la La mitad, mitad. casi la mitad de la población de la Ciudad de México acudió al funeral de Pedro. Y la Se otra paralizó. mitad Lloraba en su casa, ¿ok? la vio por tele. Claro. La vio por tele. Oye, pero hay algo muy importante aquí que creo que son figuras que no podemos dejar en el olvido y estarles hablando a las nuevas generaciones de Claro. figuras como estas, ¿no? Claro, yo creo que Conozcan. son nuestros grandes productos de exportación y dignos de representar a México. Claro. Si bien es cierto que hoy día CONAPRED o el Instituto de las Mujeres podría hablar de la figura machista de Pedro Infante, ¿no? Misógino o incluso hasta de adulterio, ¿no? Hay que recordar que cuando se casa con Lupita Torrentera le lleva 16 años, empieza a andar con ella. No se cuando casaron, tiene- ¿verdad? ¿O sí? No, le engaña. Porque yo conozco Le engaña. a Lupita. A y- Lupita hija, tú conoces a la hija. A las o dos, a la mamá, a la sí. Torrentera y a la Lupita hija. Infante, sí. Sí. Como de Pues, Victoria Rojo. mira, tenía 14 Haz años de cuenta, Lupita y él tenía 30 cuando la enamora. Sí. La mamá no dejaba que se No. Eso lo cantuviera. decía A los doña 16 Lupita. años prácticamente se la roba y engaña una boda civil con un actor que se hace pasar por juez. ¡Guau! O sea, eso se podría Soy hoy más fan de denunciar, Pedro Infante ahora. Claro. Ah, no sé. ¿no? Claro. Fingió que se casaba con Lupita. Fingió Claro. que se casaba con Le Lupita. hizo todo el numerito. Sí, pero lo mismo lo repite con Irma Dorantes. Ah, qué canijo. Cuando además todavía vivía con Era Lupita. un... No. Oye, Picanillo. platicábamos hace ratito Picaflor. afuera del aire que Heidi, que es una persona que Heidi en el Infante. medio la Saludos conocemos, a saludos a Heidi, ¿eh? Heidi, que es una Ha estado excelente aquí. cantante y además excelente actriz y cantante de comedia musical. De comedia musical. Tú sí. ya la conociste. Yo la acabo de conocer porque me escribió justamente la semana pasada que estuve aquí con ustedes, me mandó un tuit y no le creí cuando me dijo que era nieta de Pedro Infante. Dije, a ver, llevo 10 años investigando a Pedro Infante y no me ha salido. O sea, te salen 300 listas y cuando les pides un acta de comprobación de nacimiento, pues resulta con que no. Porque su mamá le dijo que era hija de Pedro Infante, ¿no? Pero yo creo que muchas mexicanas dijeron eso, ¿no? Ok. O sea, cuando se presentaba en el Folis, en el Wikiki, ¿no? Estos centros nocturnos de la época, le gritaban a Pedro Infante, hazme un hijo. Claro. ¿No? Y seguro que y lo hizo varias cumplía, por lo ahí, puedes decir, claro. Y el condenado bien Pues obediente. Ahí les van. Por ahí tiene un hijo. Hay que complacer a las fans, ¿no? Sí, pero oye. Entonces seguramente tuvo más, aunque no las reconoció. Y tuvo una sobrina que reconoció como su primera hija, que era hija de su hermana fuera del matrimonio. Ah, ya. Entonces, en los 40, venir de Mazatlán. Oye, y todavía, Pero mira, todavía están las ese es un buen peleas. detalle que Todavía habla están bien las de peleas él. por las herencias y por los derechos. Es que ya y no todo hay. eso. Ya, no, pues claro, de regalías. Lupita, ¿Y regalías? a ver, las regalías de las películas se quedaron Con Ismael Rodríguez. con Ismael Rodríguez. Ahora Ismael Rodríguez. Ajá, o sea, no las tiene nadie de la ¿Nadie? familia. Lupita nada más maneja la imagen, La de imagen. Pedro Infante. Oigan, ya y nos las cosas que vamos. iba adquiriendo. Ay, no, ya. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias. Sergio Sergio, muchas Almazán aquí gracias. con nosotros. Gracias. Esto fue a las 9 y otro poquito, señoras y señores. Nos despedimos, pero mañana, Mañana a tenemos- las 9, a las 9, tenemos una una cita. Pórtese mal, pero cuídese muy bien, por favor, que aquí los esperamos. Apapache su Tempranito. corazón.